your past and all your worries in the world. Wonder if you should be on the other side of the world. Hola, quiero platicar un brevemente, preámbulo, es sobre periodos, porque de lo que va el video es de hacer un como calzón, un period panty reusable para los periodos. Y odio la palabra panty en español, pero no sé cómo decirlo si son como period panties. Hasta hace poco estuve usando un buen Lacopa, pero quería como otras opciones. Entonces estuve buscando de period panties que ya vienen hechas porque según yo como que la tecnología detrás de las capas de tela era algo como muy, o sea, que no se podía conseguir más que ellos la podían producir. Entonces estuve a punto de comprarme unos que según yo están súper recomendados, pero mi pago nunca pasó. Hasta escribí como a soporte, nunca se pudo, entonces dije como lo voy a tomar como una señal de que no los tengo que comprar. Y como también estoy determinada a que todo lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer, investigué sobre estos period panty kits. Entonces compré esto y se los quiero enseñar cómo funciona y todo, porque siento que es como The Promised Land. Siento que puede estar súper bueno. Yo lo compré a través de una página, bueno, de una tienda que se llama Top Stitch, que está en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Pero Sophie, que les voy a dejar el link abajo, según yo lo vende a todo el mundo. Entonces también se lo pueden pedir a ella. Cabe recalcar que esto no es un ad ni nada, yo ni siquiera la conozco, pero me gusta, o sea, quiero compartir esto para si cosen, o si no, pueden aprender a hacer tus propios calzoncillos para tu periodo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces este es el kit y vamos a abrirlo. Yo evidentemente compré el color terracota. Este quilted jersey que tiene como este medio shiny side que supongo que es el, no sé, no vamos a hacer ninguna suposición. Viking jersey que según yo es este y el bamboo cotton como que son los absorbentes. Y luego the waterproof backing. Ok, suena bien para mí. De afuera hacia adentro, la primera capa es el jersey resistente al agua. El lado del revestimiento es el lado revés. Y luego de Viking Jersey, que es este, es la capa que va más cerca de nuestro cuerpo. Y luego vamos a insertar el Quilted Absorbent Layer en medio de los dos. Ah, y el absorbente en su blog también dice que sostiene de 2 a 3 tampones, o sea, como de equivalente, lo cual me parece maravilloso. La verdad, hasta ahora mis expectativas han sido, o sea, tremendamente excedidas. Estoy súper contenta. Yo voy a usar el patrón que yo desarrollé que se llama Ampersand. Es alto a la cintura y a ese patrón le voy a hacer las modificaciones necesarias para que el puente pueda ser más largo. O sea, varias cosas que vamos a ir viendo, pero estoy muy emocionada. Ok, entonces este es mi calzón original, o sea, como el patrón original, y en donde estoy poniendo este pin amarillo es donde llega el puente original del patrón. Entonces me lo probé y yo lo que quiero es que como que la protección del period panty llegue hasta acá, entonces eso lo voy a tener que hacer más largo y lo mismo acá atrás. Pin amarillo es donde llega el puente original y yo quiero que llegue hasta acá. Quiero hacer como una versión en que quiero que me abrace y sobre todo pues que tenga súper buena cobertura. I got this feeling that I'm coming down with something, 'cause I know I don't feel right today. Gotta stay inside to stay alive, but I don't think that I'll survive. El frente quiero que esté 2 pulgadas más hacia arriba. Pepe de period panties. Y hacia atrás quiero que esté 5. Wow, es enorme. Así que quiero protección.
Aquí es donde me di cuenta de que mis sueños de tener un period only gigantesco no se iban a poder lograr porque la tela no es tan ancha. Lo podría hacer a largo, pero prefiero comprometer un poco el largo del puente que no tener suficiente tela para hacerme más versiones. Ya tengo aquí mis piezas y vamos a cortar la tela. Ahora, para la tela principal voy a usar esta, que me gusta porque siento que es como censura de los Sims. Y esta la compré en una tienda en línea que se llama Spoonflower. Spoonflower es una marca donde imprimes los diseños que tú quieras. Tienen muchísimas telas. Yo compré este que es jersey de algodón. Creo que es 97% algodón con 3% spandex. Voy a cortar esta para las piezas como de frente y trasero. Tengo el frente, el trasero y todas las piezas del puente. Luego uní el bambú con la negra para tratarlas como uno. Y ya armé el resto de mi burrito para poder coser y que todas las costuras queden por dentro. Y ya esté unido el puente con la pieza de atrás y la de adelante. Y para la gran revelación, o sea, esto es lo que va a ir hasta afuera y que tiene el plástico como repelente de agua oculto en el interior. Obviamente esto me falta ponerle el bies y cerrarlo. Luego tenemos como bambú súper suave y acolchonado. Y luego tenemos esta que yo dejé el lado texturizado en el interior. O sea, este lado más liso es lo que va a tocar mi cuerpo. Esto es lo de adentro. Y siento que están un poco abultadas las costuras. Entonces también le voy a hacer aquí una costura. Y ya voy a cerrar con el bies. Y nunca puede faltar que, la verdad, coser es descoser. Pues ya los logré. Siento que me tardé años con este proyecto, o sea, se cruzó Navidad y, o sea, el primer video lo empecé a grabar el 18 y hoy es 28 y apenas los terminé. Me tardé, fue eterno, pero bueno. En realidad en coserlos me tardé yo creo, en total me ha haber tardado máximo como 3 horas, pero 10 días en hacerlo. Aquí está. Este le hice el zigzag de 3 pasos. Este es el huequito. Este es jersey de algodón negro nada más. El bies elástico es bies normal elástico negro. Entonces lo voy a usar y les cuento cómo me fue. Listo, ya lo probé y wow, estoy sorprendida. Está increíble, increíble, increíble. Siento que de todas las cosas que he cosido en mi vida, esta es mi favorita.
Obviamente muchas cosas me han gustado, pero nunca nada me había resuelto un problema, un tema que tenía en la vida. Al fin y al cabo, yo de la parte que hice la modificación, siento que estuvo fácil porque es mi patrón. El ancho del puente estuvo perfecto. Me gustó que lo hice, yo lo hice tan grande, o sea, el puente, para que fuera como, o sea, del día especial que más quiero, como sentirme abrazada por el calzón, por eso lo hice alto y que tuviera muchísima más cobertura. Pero siento que sí es importante tener como otras opciones como para más ligeras. Entonces, con la tela que me sobró, yo creo que me caben fácil 2 puentes más, pero yo creo que puedo apretar como un tercero si lo planeo muy bien. Y de la tecnología estoy sorprendida porque está increíble. Nada se pasa, literal, o sea, la combinación de telas es extraordinaria. Se siente súper seco, se siente súper ligero, se siente súper libre. No hubo ningún tipo de problema, aguantó súper bien todo y tal cual me sentía como si trajera un calzón normal, así, increíble. La verdad estoy súper contenta. Y lo último que es el tema de cuidados, yo de eso sí tenía como un poco de miedo, porque pues sí, lo puedes usar, pero luego qué, ¿no? O sea, tengo como que siempre lavarlo a mano o tengo que tener como una carga especial de lavadora para eso. Yo lo dejé remojando como 3 horas y luego lo enjuagué y luego lo metí a lavar en la carga normal de ropa de color con todas las demás cosas en la lavadora y quedó perfecto. Ah, y secarlo como, o sea, acostado, no colgado. Está facilísimo el cuidado. Yo me siento súper satisfecha de que realmente algo se resolvió y es como una solución a largo plazo. Me quiero hacer los otros que sean como más ligeros. La verdad es que lo recomiendo 1000%. Voy a dejar todos los links abajo para que ustedes lo puedan también tener. Y está de verdad increíble. O sea, como que yo leí y creí que iba a salir bien y sabía que tenía tecnología, pero desde que lo recibí está muchísimo más padre de lo que me imaginé. Sirvió muchísimo mejor de lo que me imaginé. Y listo, gracias por verme, ojalá lo hayan encontrado muy interesante y si lo quieren hacer pues van a tener toda la información abajo para lograrlo. Ojalá lo intenten, si tienen dudas escríbanme y listo, gracias por verme y estoy muy feliz de haberlo logrado y ya quiero tener más.